Continuamos con la historia de Bill. Bill W., el hombre, el mito, la leyenda, el viejón, el padrino. Y vamos a iniciar, dice, capítulo 1. La historia de Bill. La fiebre de guerra era alta en el pueblecito de Nueva Inglaterra, al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh. ¿Cuál guerra? Aquí nos está hablando de la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918. Este pueblecito que dice Nueva Inglaterra en realidad se llama New Bedford y está ubicado en Massachusetts. Dice, al cual fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburgh. Plattsburgh se encuentra en Nueva York. Estados Unidos intervino en la guerra tarde. Estados Unidos entró tarde y participó en el año 1917. Nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos trataban como héroes. Allí estaban el amor, los aplausos y la guerra, momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin estaba yo viviendo la vida, y en medio de esa conmoción descubrí el licor. Cuando dice descubrí el licor, literal se refiere al primer trago de Bill W. Antes de esto, Bill W no había probado el alcohol. Y después de beber, Bill W vomitó. Pero antes de esto, hay que ver qué significa la parte de acá, que es muy importante. Dice, nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos trataban como héroes. Cuando Bill W probó por primera vez el alcohol, fue en un vecindario, fue en la casa de una familia adinerada. En Estados Unidos son muy patriotas. Antes de despedir a los soldados, antes de que se fueran a la guerra, les hacían una fiesta. Y les hicieron una fiesta en una mansión, en la casa de una familia muy rica. Entonces, hay que analizar aquí el contexto. Bill W por primera vez, probablemente es la primera vez que iba a una casa o a una mansión, o que estaba con gente de un estatus social más o mucho más alto que el de él. Lo estaban tratando como un héroe y dice que se sentía muy halagado. Y súmale eso el alcohol. Entonces, las circunstancias nos dice, todo esto está apelando, sí, a sus emociones, pero principalmente a su ego. Él se está sintiendo muy importante. Y dato curioso, el primer trago que Bill W probó se llamaba Cóctel de Bronx y llegó a ser el tercer trago más popular a nivel mundial. Al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa. Entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol. Bill W tenía un tema. Él estaba muy nervioso porque a diferencia de otros soldados, que cuando tú te metes al ejército, entras con el rango más bajo. No sé cuáles son los rangos, me imagino que creo que soldado raso, luego cabo y cosas así, ¿no? Luego vas subiendo, eres sargento y demás. Y Bill W, a diferencia de otras personas u otros militares, él no inició en el ejército desde abajo. Él asistió a una escuela del ejército para oficiales. Entonces él iba a salir con un rango más alto. Él iba a salir ya como oficial, que no sé cuál sea en Estados Unidos, pero creo que es a partir de teniente. Y él estaba nervioso porque él no tenía experiencia. Él sentía ansiedad porque no sabía si iba a poder desempeñarse o si iba a desenvolver bien. Y cuando dice, entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol, aquí es importante notar el uso. Bill W se siente solo, además de esta carga o esta presión de ser un buen comandante, de ser un buen oficial, también le está ejerciendo más ansiedad. ¿Y qué es lo que hace? Toma alcohol. Entonces aquí vemos, la primera vez que él tomó alcohol, se sintió muy importante, lo hizo en medio de una fiesta, o sea, la euforia estaba a todo lo que da, pero ahora es lo opuesto. Ahora él recurre al alcohol porque se siente solo. Y los que estamos en programas de 12 pasos, los que estamos enfermitos de nuestras emociones, los que tenemos que ver las caritas para saber si estamos enojados, tristes, felices, sabemos que lo que está haciendo él o lo que hizo fue anestesiar sus emociones. Desembarcamos en Inglaterra. Visité la catedral de Winchester. Muy conmovido me dediqué a pasear por sus exteriores y llamó mi atención una vieja lápida en la que leí esta inscripción. Aquí yace un granadero de Hampshire, quien encontró su muerte bebiendo cerveza fría. Un buen soldado nunca es olvidado, sea que muera por mosquete o por jarra de cerveza.
amenazadora advertencia a la que no hice caso. Para aquellos interesados, esta lápida lleva ahí, o bueno, llevaba, porque el día de hoy ya se ha reemplazado muchas veces por desgaste. Esta lápida se puso originalmente en 1764 y Bill W., después de que estaba escribiendo el libro, algo que impresiona es que se acordó muy bien de la frase. Esto que viene aquí no es exactamente como viene en la lápida, pero ya cuando él estaba escribiendo el libro grande se acordó de la frase. O sea, esto lo impresionó. Veterano de guerra en el extranjero, a la edad de 22 años, regresé a mi hogar. Me imaginaba ser un líder, porque no era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación. Ok, Bill W. ya regresó a Estados Unidos y esta muestra de su especial estimación, a él cuando salió del ejército, cuando terminó su servicio, le regalaron un reloj, un anillo y una cadena. Y esto nos quiere decir, pues es como un token, o él lo ve como algo importante. Yo imaginaba que por mi talento para el liderazgo llegaría a estar al frente de importantes empresas que manejaría consumo a plomo. Ok, aquí Bill W. está hablando de principalmente sus ambiciones. O sea, él no solamente quiere ser un trabajador, un godín, un colaborador de una empresa, no, él quiere estar al frente, o sea, él quiere dirigir. Vemos que él, esto es como tú lo tomes, o sea, esto a mí se me hace algo normal, de querer ser alguien, de querer lograr cosas, de querer no quedarte donde estás, querer sobresalir. Va a haber muchas cosas aquí que tú vas a ver si le crees o no a Bill W. Lo que estamos viendo aquí, él está escribiendo su testimonio y nosotros al deconstruir o al examinarlo estamos detectando algunas cosas. Entonces, esto algunas personas pueden pensar, qué engreído, qué arrogante, ¿no? Quiere estar hasta arriba. Pero aquí lo que estamos viendo es, él tiene ambición, tiene sueños. Y ahorita, hasta que les dé otra fecha, desde aquí de seguir un curso nocturno de leyes, vamos a ver desde 1921 hasta 1924. Dice, seguí un curso nocturno de leyes y obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para el logro del triunfo y le demostraría al mundo lo importante que yo era. Ok, estas de esas cosas, le demostraría al mundo lo importante que yo era. ¿Cuál es la necesidad de demostrarle al mundo lo importante que eres? Todos tenemos ciertos motivadores y cosas que nos impulsan a seguir adelante. Aquí lo que vemos, él quiere demostrarle a otros, y no solo a sus colegas, pero al mundo entero, ¿no? Quiere que se enteren de quién es y de sus talentos y de lo que él puede lograr. Mi trabajo me llevaba a Wall Street y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en el que muchos perdían dinero, pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? O sea, mi caso es diferente, todos fracasan, yo sí la voy a hacer. Estudié economía y comercio a la vez que leyes. Como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en leyes. En uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. Aunque mi manera de beber todavía no era continua, preocupaba a mi esposa. Ok, aquí vemos, aunque no de nombre, pero es la primer mención de Louise Burnham, que es la esposa de Bill W. y quien pasaría a ser la cofundadora de Al-Anon. Teníamos largas conversaciones al respecto, en las que yo desvanecía sus temores, argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos, y que las más majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así. Siempre hay este concepto de que las personas, los filósofos o grandes pensadores tenían conductas, ciertos vicios. Así él tenga o no mejores ideas cuando está borracho, lo que está haciendo es justificarle a su esposa, necesito seguir tomando. Y además, como yo soy un grande, entonces es normal que tome, porque soy un hombre genial. Cuando terminé el curso de leyes, comprendí que esa profesión no era para mí. ¿Bill W. realmente se graduó? No se graduó. Lo que pasó es que Bill W. estudió en una universidad. Era una escuela en la que tenían esta regla algo extraña. Para poder graduarte tenías que ir y recibir el título en persona. Si no, no te graduabas.
y Bill W. no fue a recogerlo. Y por eso no se graduó y no le dieron el título. Y pues por eso que ya no siguió leyes, o por eso especulamos que ya no siguió con su carrera de leyes. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes en los negocios y las finanzas eran mis héroes. De esta aleación a la bebida y a la especulación, comencé a forjar el arma que un día se convertiría en boomerang y casi me haría pedazos. Viviendo modestamente, mi esposa y yo ahorramos $1,000, que invertimos en unos valores que entonces estaban a un precio bajo y que no eran muy populares. Acertadamente pensé que algún día tendrían una considerable alza. No pude convencer a mis amigos corredores de bolsa para que me enviaran en una gira para visitar fábricas y otros negocios. Sin embargo, mi esposa y yo decidimos hacerla. Desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después descubrí muchos otros motivos. Una de las razones por las que Lois apoyó a que Bill W. fuera a este viaje, que se fueran los dos pues, es porque Lois se dio cuenta que cuando ellos salían de la ciudad e iban a alguna actividad como a acampar o algo en el bosque, algo al aire libre que involucrara la naturaleza, ella observaba que Bill W. tomaba menos. Entonces fue parte de eso que ella sintió que esto, si no lo curaría, ayudaría a arreglarlo. Renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta, cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una muda de ropa y 3 enormes libros de consulta para asuntos financieros. Nuestros amigos pensaron que debía nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. Tal vez tenían razón. Había tenido algunos éxitos con la especulación y por ello teníamos algún dinero, aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital. Este fue el último trabajo manual honrado que haría en mucho tiempo. Esto de aquí se refiere a una granja en la que trabajaron, que estaba por Schenectady, se llama, en Nueva York. Bill y Lois trabajaron ahí. Bill hacía trabajo manual de hombre y Lois trabajaba haciendo labores domésticas. El plan de ellos era visitar toda la costa este, ver qué empresas estaban haciendo cosas interesantes, qué empresas sí estaban siendo redituables, qué empresas iban a hacer cosas todavía mejores, para reportarle a sus amigos o a gente que tenía dinero en Nueva York y Bill ganarse comisión, ganarse algo para él. La granja le pertenecía a Ella Goldfoot y esto, el haber llegado aquí, fue un acierto, fue una suerte impresionante. Porque los hijos de Ella Goldfoot, Bill W. se dio cuenta que trabajaban en General Electric. Cuando se enteró de esto, Bill W. los convenció de que lo dejaran ir a la fábrica de General Electric. Y cuando él fue a la fábrica se quedó anonadado, se quedó súper impresionado. Le habló a sus amigos que tenían dinero en Nueva York y les dijo que invirtieran en General Electric. Les dijo algo así como, estos cuates están 10 años adelantados a la competencia. Pero ¿cómo sabía eso Bill W? Bill W tenía cierto conocimiento sobre radios, sobre radiofrecuencias y cómo funcionan los radios y demás. Hay fotos en la casa de Vermont donde vivió Bill W. Hay un radio que él construyó cuando era niño. Entonces él sabía ciertas cosas de la radio. Y cuando vio la fábrica de General Electric dijo, estos cuates están pero con todo. Entonces él dio la luz verde y les dijo a sus amigos que General Electric iba a ser el futuro y que se invirtiera en General Electric. Y fue por esto, que más adelante lo menciona, pero fue esto lo que le hizo que ganara un dineral, muchísimo. Fue un súper acierto haber llegado a esta granja. Y llegaron aquí para hacer, como dice él, trabajo honrado, porque querían ahorrar dinero. Vaya casualidad. En un año recorrimos toda la parte este de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street me valieron un puesto allí con una cuenta muy liberal para mis gastos. O sea, billetales.
billetes. Le estaba lloviendo dinero a Bill W. Una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año. Ahora cambiamos de este párrafo hasta que les dé otra fecha. Por ahí tengo un año que se me fue, no sé qué pasó en ese año, es el 1925. Pero de este párrafo, de durante unos cuantos años más hasta que les dé otras fechas, estamos hablando de 1926 a 1929. Durante unos cuantos años más, la fortuna me deparó dinero y aplausos. Había triunfado. Mis ideas y mi criterio eran seguidos por muchos al son de las ganancias en papel. La gran bonanza del final de los años 20 estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba desempeñando un importante y estimulante papel en mi vida y en la euforia que tenía. Se hablaba a gritos en los sitios de jazz de Manhattan. ¿Por qué Manhattan? Si Bill W. vive en el Brooklyn, el barrio de Brooklyn en Nueva York, ¿por qué habla de Manhattan? Por la prohibición. La prohibición que duró, en algunos sitios viene que es desde 1919, yo tengo que es desde 1920 hasta 1933. Pues Bill W. no podía tomar. De hecho, si haces las cuentas, si Bill W. empezó a tomar desde 1917 y su última bebida, su último trago fue en 1934, él nomás tomó de manera legal como 2 años, algo así. ¿Y por qué en los sitios de jazz de Manhattan? Porque él acudía a Manhattan a sitios o lugares clandestinos donde sirvieran o donde hubiera alcohol. O algunos donde no que fuera totalmente clandestino, pero él acudía donde podía beber. Y donde se podía beber era en Manhattan. Todos gastaban miles y hablaban de millones. Podían burlarse los que quisieran. Al diablo con ellos. Tuve muchos amigos de ocasión. Mi manera de beber asumió proporciones más serias, pues bebía todos los días y casi todas las noches. Hacemos una pausa y vemos cómo él probó el alcohol. Lo conoció, cómo conoció el alcohol, vomitó después de su primer trago. Cuando él probó el alcohol había mucha euforia, se sintió halagado. No tenía tanto dinero, casi no tenía nada. Vemos las ambiciones que él tenía, sus sueños, y también vemos cómo la enfermedad ha ido progresando. Le ha ido bien en los negocios y la enfermedad se ha ido asentando todavía más. Recordamos que es una enfermedad incurable. El alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Y sabemos que el alcoholismo nunca mejora, siempre empeora. Ahorita vemos cómo se está asentando más y ya le está tomando todos los días. Todos los días ya está tomando. Luego dice: las advertencias de mis amigos terminaban en pleito y me convertí en un lobo solitario. Hubo muchas escenas desagradables en nuestro suntuoso apartamento. Su suntuoso apartamento. Aquí dice suntuoso apartamento porque Bill W. vivía en un piso, en un departamento ahí en Brooklyn, y él se dio cuenta que si él tiraba una pared, un muro de ese departamento, y rentaba el que estaba al lado, él podía tener todo un piso completo. Y eso fue lo que hizo. Rentó el otro, tiró la pared e hizo un departamento gigante de todo un piso. Esa es la clase de dinero que tenía Bill W. en ese tiempo. Y bueno, acá cuando dice las advertencias de mis amigos terminaban en pleito y me convertí en un lobo solitario, pues vemos como él ya se está poniendo mal la copa, ya la gente, sus compas ya no lo toleran. Dice que se convirtió en un lobo solitario. A muchos alcohólicos nos pasó, a veces todavía te pasa, que ya decides mejor alejarte porque critican tu manera de beber, critican cómo te pones, te recuerdan de las escenas que causaste, entonces ya mejor dices, güey, mejor bebo solo, cabrón, ¿no? O sea, mientras estemos yo y el alcohol, ya no hay bronca. Y eso es lo que le está pasando a él, entonces, o eso es lo que le pasó ahorita, ya se está haciendo cada vez más y más y más aislado. Luego dice: no hubo realmente infidelidades porque la lealtad a mi esposa, ayudada a menudo por mis borracheras extremas, evitaban que me enredara en esos líos. Sabemos el día de hoy que Bill W., como él ya no trabajaba ni podía trabajar porque él se enfocaba en Alcohólicos Anónimos, la OSG creó un fondo en el cual le otorgaron a Bill W. regalías del libro grande para que de ahí se mantuviera. Cuando Bill W. falleció, él le dejó 90% de las regalías del libro grande a Lois Burnham, su esposa, y
el otro 10% se lo dejó a una mujer que se llamaba Helen Wynn. Helen Wynn fue una mujer con la que Bill W. tuvo un amorío. De hecho, hay documentos donde en la biografía de Bill W., compañeros de él, del grupo, lo terapearon para que no dejara a Lois por Helen. ¿Para qué te digo esto? Para que veas si le crees o no a Bill W. Esta parte de aquí, que dice que no hubo infidelidades porque sus borracheras extremas ayudaban y bla, bla, bla. Yo no le creo. O sea, cero. No le creo. Pero aquí depende de ti si tú le crees. Este es el testimonio de él. El día de hoy sabemos otras cosas. ¿Por qué lo ponen aquí o por qué lo dicen de cierta o de tal manera? Pues porque es su testimonio y así es como él lo escribió, así lo relató y así nos lo presentan. En mi caso, en lo personal, yo nunca he visto un alcohólico o alguien que se modere en la situación de las infidelidades cuando está borracho. Creo que he visto todo lo contrario. Aquí ya depende de ti si le crees o no. En 1929 contraje la fiebre del golf. Inmediatamente nos fuimos al campo. Mi esposa a aplaudirme y yo a superar a Walter Hagen. Hagen. Este cuate, Walter Hagen, en este tiempo él era un golfista muy famoso y muy bueno. Es como decir en la actualidad Tiger Woods. Pero el licor me ganó antes de que pudiera alcanzar a Walter. Empecé a estar tembloroso por las mañanas. Ok, ¿esto cómo le llamamos? Esto le llamamos progresión. La enfermedad está progresando y ahora él, cuando se despierta, empieza a temblar. Y los que saben de esto, ¿qué es lo que te quita la temblorina en la mañana? Un trago. Te tomas un trago y ya, se te baja. Entonces la enfermedad está progresando. Y aquí donde dice que inmediatamente nos fuimos al campo, ellos se iban a Manchester, Vermont. Bill W. vivía en East Dorset y Manchester, Vermont le quedaba como a 10, 12 kilómetros más o menos. Luego dice: el golf me permitía beber todos los días y todas las noches. Me causaba satisfacción pasear por el exclusivo campo de golf que tanto admiraba de muchacho, luciendo la impecable tez tostada que suelen tener los caballeros acomodados. Esta tez tostada se refiere a la gente que principalmente estaba en Manchester, Vermont, eran personas que iban a pasar ahí el verano. Vivían en otros lugares de Estados Unidos y se iban ahí a pasar el verano. Y esa tez tostada pues se refiere a... Es como cuando te vas a la playa, digamos te vas a Vallarta, a Cancún, no sé, regresas bronceadito, pues significa que tú no eres de los jodidos que se quedaron a sufrirle el frío, ¿no? Tú te fuiste a la playa y te bronceaste. O sea, tu estatus se nota, es más alto. La cosa es que esas personas venían de otras ciudades, pero Bill W. pues vivía ahí. Pero a él le gustaba codearse con estas personas. Aunque él no era, él se creía uno de ellos, él quería pertenecer a ellos. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes. O sea, Bill W. gastaba muchísimo dinero. En octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores de Nueva York. ¿Qué pasó aquí? La Gran Depresión de Estados Unidos, cuando todo este mercado se vino abajo. La Gran Depresión duró de 1929 a 1939. Dice: después de uno de esos días infernales, me fui tambaleando del bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa. Eran las 8, 5 horas después del cierre del mercado de valores. El indicador de cotizaciones todavía matraqueaba. Azorado, vi una pulgada de la cintilla con la inscripción XYZ32. En la mañana estaba a 52. Estaba arruinado. Y muchos de mis amigos también. ¿Pero por qué estaba arruinado? Si aquí dice que en la mañana estaba a 52 y bajó a 32, o sea, bajó de $20, bajó a 32. ¿Pero por qué está arruinado? Porque compró al margen. La manera más simple de explicar esto es: él compró sus acciones de una manera en las que no solamente si baja pierdes dinero, pero mientras más baje es como si debieras dinero.
Entonces, no solamente está arruinado, está doblemente arruinado. Porque mientras más baje este número, más dinero debe. Por eso dice que está arruinado. Y aquí dice la inscripción XYZ, esto es un ejemplo. Pero ¿cuál era realmente la compañía en la que invirtió? La compañía era Pennant Ford. Y era una compañía que hacía jarabe de maple y ese tipo de productos. Y era porque Bill W. conocía de ese tipo de productos. Él de niño llegó a hacer ese tipo de maple y jarabes y demás. Entonces por eso él invirtió, lo más básico de las acciones que dicen que invierte en algo que te guste o en algo que conozcas. Los periódicos daban las noticias de individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Eso me repugnó. Yo no saltaría. Regresé al bar. Mis amigos habían perdido varios millones. ¿De qué me preocupaba yo? Mañana sería otro día. Mientras bebía, la antigua y fiera determinación de triunfar se apoderó de mí nuevamente. Ok, bueno, Bill W. está arruinado. Él se entera de personas que se estaban suicidando porque estaban arruinados económicamente. Y él lo que hace es consume, o sea, se anestesia, consume alcohol. Y mientras está consumiendo, o sea, ahorita que está bajo la influencia, él piensa, voy a volver a triunfar. Y está completamente arruinado. Pero él aún así en la ruina piensa que se va a recuperar. Ahora, esto puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser un producto de seguridad, de ser tenaz o de la arrogancia. A la mañana siguiente telefoné a un amigo de Montreal. Le quedaba bastante dinero y creía que era mejor que yo fuera al Canadá. Para la primavera estábamos viviendo en la forma a que nos habíamos acostumbrado. Me sentía como Napoleón regresando de Elba. Para mí no habría Santa Elena. Pero la bebida me ganó la partida otra vez y mi generoso amigo tuvo que despedirme. Esta vez estábamos arruinados. Ok. Al amigo el que le habló se llamaba Dick Johnson. Dick Johnson era socio de una firma de brokers que se llamaba Greenshield Company y le ofrecieron trabajo ahí a Bill W. Pero como dice aquí, luego la bebida le ganó la partida y otra vez se fue a la ruina. Y lo corrieron. Y esta expresión es interesante. Dicen, me sentía como Napoleón regresando de Elba. Elba fue esta prisión donde él estuvo, esta isla. Y de ahí él escapó y tuvo su última pelea en Santa Elena. Y ahí fue donde murió. Entonces él dice, me sentía como Napoleón regresando de Elba y para mí no habría Santa Elena. O sea, para él no va a haber ningún final así como el de Napoleón. Él va a salir airoso de cualquier situación, básicamente. Y como dice, esta vez estábamos arruinados, pues aquí vemos otra progresión de la enfermedad. Que hemos visto progresión de la enfermedad en cuanto a consumo, como que amanece temblando, pero aquí es una progresión en cuanto a consecuencias de tu consumo. No físicamente, sino otra vez perdió. Y ahora perdió su empleo por el alcohol. Acá fue por causas externas y acá fue por él. Fue por su enfermedad, por sus defectos. Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa, o sea, con el señor y la señora Burnham. Encontré trabajo y lo perdí luego por causa de una pelea con un taxista. Gracias a Dios nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en 5 años, ni estar sobrio casi ni un solo momento. Ok, de aquí en adelante vamos a ver hasta que les dé otra fecha. Es de 1931 a 1934. Mi esposa comenzó a trabajar en una tienda, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. En los círculos de la bolsa se llegó a considerarme como un allegado indeseable. Entonces, bueno, su esposa Lois trabaja en un Macy's, que es una tienda como Sears, como Liverpool acá en México y así, una departamental. Y aquí se regresaron pues a vivir con sus suegros. Y ellos viven en Brooklyn Heights, que es otro vecindario ahí de Nueva York. Luego dice, el licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. Aquí vemos otra progresión de la enfermedad. Aunque bueno, desde antes ya era una necesidad, porque él ya tomaba diario y demás. Pero ahorita él lo menciona porque ya no puede estar, es como cuando dicen, no, ya no estás bien con ni sin alcohol. Pero ahorita él, si no tiene alcohol, ya
Además de que está tembloroso, o sea, se siente que se muere. Necesita ya estar tomando ya casi todo el tiempo. Dice, mi dosis cotidiana era de 2 o 3 botellas de ginebra de fabricación casera. En ocasiones alguna pequeña operación me dejaba unos cientos de dólares con los que pagaba mis deudas en bares y tiendas de comestibles. Botellas de ginebra de fabricación casera, está hablando en inglés, si lo googleas se llama bathtub gin, o sea, ginebra de bañera. Para hacer ginebra necesitas un contenedor grande donde puedas meter bastante líquido. Y como el único lugar en una casa en este tiempo donde podías encontrar un contenedor así de grande era en el baño, en la bañera, por eso se le llamaba así, bathtub gin, ginebra de bañera. Entonces Bill W., él hacía su propia ginebra, pero no le salía tan bien. O al menos esa ginebra de fabricación casera es como un albur porque realmente era casi puro alcohol. Esta situación se prolongaba indefinidamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso. Más progresión de la enfermedad. Necesitaba beberme una copa de ginebra seguida de media docena de botellas de cerveza para poder desayunar. A pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa. Él tenía todavía estos momentos en los que sentía que podía controlar el alcohol. ¿Con qué? Con su fuerza de voluntad. Los que estamos en programa sabemos que la fuerza de voluntad te sirve de un carajo para dejar de beber. Lo único que funciona es el poder de Dios, es una experiencia espiritual. Esto tiene que ver con el fondo de sufrimiento. Algo que es clave para la recuperación de un alcohólico es que toque fondo. Esta es la única enfermedad en la que mientras peor estás, es bueno, porque hay más posibilidades de que te recuperes. Porque mientras más empeoras, estás más cerca de tu fondo. Mientras más empeoras, estás más cerca de darte cuenta que tu fuerza de voluntad, tu intelecto, no sirven ante el alcohol. Porque la solución es espiritual. La cosa aquí es que Bill W. todavía tiene estos periodos, no sé si te pasaron a ti, periodos en los que parece que tienes voluntad porque duras 1 o 2 días o algún periodo de tiempo sin beber, logras hacer algunas cosas, pero eventualmente recaes. O bueno, eventualmente no recaes, vuelves a beber. Y Lois observa esto. Entonces ella llega a pensar, a lo mejor ahora sí ya va a dejar de beber. Ahora sí ya se va a componer. Y pues no. Paulatinamente las cosas empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario. Murió mi suegra. Mi esposa y mi suegro enfermaron. En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Esta historia está bien chida. Las acciones estaban en el punto más bajo de 1932 y de alguna manera yo había formado un grupo de compradores. Mi participación en las utilidades sería ventajosa, pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esa oportunidad se esfumó. Bill W. le contó a sus amigos sobre esta operación y sus amigos le dijeron, ok Bill, vamos a invertir, vamos a hacer este negocio. Pero si llegas a tomarte una sola copa, se cancela. Y lo hicieron firmar. Bill W. dijo, no hay pedo. Dime dónde firmo. Y lo que pasó fue que estaban en una reunión. Estaban sentados como en estos bares ahí de Nueva York. Estaban alrededor de una mesa jugando cartas o algo así. Y estaban pasándose un trago. Se llamaba Jersey Lightning. Era una bebida popular también de ese tiempo. Se la están pasando, además, así. No sé cuántas veces exactamente, pero digamos que fueron 3 veces. Se la pasan a Bill W. y dice, no, gracias, no quiero. Y luego da otra vuelta. A la segunda dice, no, todo bien, gracias. Y a la tercera dice, bueno, ¿sabes qué? Nunca he probado el Jersey Lightning. Y le dio un trago. Y por eso, obviamente se puso una peda. Y por eso ya nos hizo este negocio. O sea, fíjate, está en la ruina, no tiene dinero, está endeudado. Tiene esta oportunidad. Solo le dijeron, nomás no tomes, güey. Solo no tomes, güey. ¿Y qué pasó? No pudo lograrlo. Por eso la fuerza de voluntad no sirve para dejar de beber.
Y mientras uno sigue operando con fuerza de voluntad, pues más dificultades van a surgir. Desperté. Cuando dice desperté se refiere a que abrió los ojos, no tuvo un despertar espiritual. Eso no podía seguir. Me di cuenta de que no podía tomar ni una copa. Dejaría de beber para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez mi esposa notó con alegría que había seriedad en mi actitud, y así era. Aquí lo que pasaba, esto es que Bill W. anteriormente él en su casa tenía una Biblia, y Bill W. Cuando dice estas muchas promesas, él ya había prometido muchas veces que iba a dejar de beber, y cuando él quería demostrar seriedad o compromiso, firmaba en la Biblia. Y él escribía en la Biblia que tenía en su casa, yo, Bill W., voy a dejar de beber, tal, y lo firmaba. Y pues nunca funcionó. No está mal creer en ti, el problema es creer que la solución la tienes tú y que la solución va a surgir de ti, que la solución va a ser todo con tu fuerza de voluntad. Poco después llegué borracho a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. ¿Estaba yo loco? Empecé a pensarlo, porque tamaña falta de perspectiva parece acercarse a la locura. Aquí, Bill W. todavía no sabe la solución. La solución la vamos a ver más adelante. Te la puedo spoilear, pero sabemos que es espiritualidad, es Dios. Y mientras no sepas la solución o no te apegues a la solución, la obsesión mental siempre le va a ganar a la fuerza de voluntad. Siempre. Y eso fue lo que le pasó. Entonces fue más fuerte su obsesión y volvió a beber. Y de ahí la compulsión y el ciclo interminable que ya sabemos. Renovando mi resolución, hice otra prueba. Ok. Hice otra prueba, obviamente la va a hacer con fuerza de voluntad. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento. Podía reírme de la ginebra. Ahora podía hacerlo. Un día entré a un café para usar el teléfono. En menos que cantó un gallo estaba golpeando el mostrador de la barra y preguntándome cómo había sucedido, mientras el whisky se me subía a la cabeza. Me decía que la próxima vez lo haría mejor, pero que por lo pronto lo sensato era emborracharme bien. Y así lo hice. Ok, pues ya tomé, entonces ya, pues ahora sí, ya de una vez me emborracho bien. Y esto pues lo aplicas a todo. Ya fumé un cigarro, no, pues déjame compro una cajetilla. ¿Esto qué es? Pues es el deseo imperioso. Y el deseo imperioso solo se presenta después del primer trago, después de la primera copa. Entonces ahora sí, o sea, esa actitud de, como ya bebí, ahora mejor me empedo bien, tiene que ver con ese deseo imperioso de, ya lo probé, ahora vamos a darle con todo. El remordimiento, el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables. Ok, lo que vamos a ver ahorita, estamos entrando en otro año, es de 1932. No tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaba el terrible presentimiento de una calamidad. Casi no me atrevía a cruzar la calle por miedo a que me atropellara algún camión. Apenas comenzó a amanecer, entré a un lugar que permanecía abierto día y noche, y ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza, que calmó mis atormentados nervios. En un periódico leí que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo. Bueno, pues yo también. El mercado podía recuperarse, pero yo no. Resultaba duro pensarlo. ¿Debía suicidarme? No. Ahora no. Entonces me envolvió una densa niebla mental. Con ginebra se arreglaría todo. Por lo pronto, 2 botellas y a olvidar. Aquí donde dice que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo y cuando él dice, bueno, pues yo también, significa que él ya perdió la confianza. Él ya, y digo, esto es bueno, pero significa que él ya perdió la confianza en él mismo. Ahora, el desvivirse de ser algo que le repugnaba, con tiempo y alcohol, tiempo de beber, más alcohol y consecuencias de tu enfermedad, 2 doritos después, ya no es algo que le repugne, ahora es algo que está considerando, ahora es algo que tal vez podría ser una solución a sus problemas. Este término aquí, ahorita le llamamos, y sabemos que es depresión, pero antes le llamaban densa niebla mental, así le llamaban al estar deprimido. Y Bill W. toda su vida sufrió de depresión, toda su vida.
La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos, ya que los míos soportaron esta agonía más de 2 años. Imagínate estar en este estado 2 años. Cuando el terror y la locura se apoderaban de mí por la mañana, había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso. Otras veces me asomaba a la ventana y sentía vértigo, o me paraba vacilante frente al botiquín del baño, en el que sabía que había veneno, y me decía que yo era un débil. Mi mujer y yo íbamos de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, tratando de escapar. A esto le llamamos fugas geográficas, cuando crees que cambiando tu entorno tus problemas se van a solucionar o que eso va a mejorar. Pero la realidad es que cuando el problema eres tú o el problema está en ti, pues te vas a llevar tus problemas a donde sea que te vayas. Estos escapes, estas fugas terminan siendo geográficas y no son una solución. Luego hubo una noche en la que la tortura física y mental fue tan infernal que creí que iba a saltar por la ventana. Como pude, llevé el colchón al piso de abajo para no saltar al vacío. Fue a verme un médico y me recetó un fuerte sedante. Al día siguiente estaba tomando el sedante y la ginebra. Esta combinación pronto me causó un descalabro. Ok, aquí hay dos cosas. Progresión de la enfermedad, porque ahora ya está mezclando sustancias, o sea, es una adicción cruzada. Y además de eso, tuvo un daño físico, o sea, ese descalabro. Hay más consecuencias por su alcoholismo. Comía poco o nada porque no podía hacerlo. Y mi peso llegó a ser 40 libras menos del normal. ¿Has visto fotos de Bill W? O sea, ¿sabes lo delgado que era Bill W? Ahora imagínatelo casi 20 kilos menos. O sea, Bill W no era una persona que podía permitirse pesar casi menos de 20 kilos de su peso normal. O sea, no, eso no es, o sea, para nada sano. Aquí, de este párrafo en adelante, vamos a ver 1933. Dice, mi cuñado es médico y gracias a él y a mi madre se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental de alcohólicos, conocido nacionalmente. Este es el hospital donde trabajaba el doctor Silworth, donde él era el director. Se llamaba Towns Hospital y el dueño, recordemos, se llamaba Charlie Town. Dato curioso, el cuñado de Bill W se llamaba Leonard Strong, el doctor Leonard Strong, y estaba casado con la hermana de Bill W que se llamaba Dorothy. Bajo el tratamiento de belladona, esta belladona es el tratamiento que dice aquí es una planta que se usaba para calmar los nervios. Bajo el tratamiento de belladona se aclaró mi cerebro. La hidroterapia y los ejercicios ligeros ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí a un médico, el doctor Silworth, que me explicó mi caso diciéndome que aunque yo había actuado egoísta e imprudentemente, también era cierto que estaba gravemente enfermo física y mentalmente. Y esto, recordemos, esto es algo histórico. El doctor Silworth venía trabajando en esta teoría desde hace años. El doctor Silworth fue pionero en esto. Él había llegado a la conclusión de que el alcoholismo no podía ser solamente una enfermedad mental. Me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor, aunque en otros aspectos pueda seguir siendo fuerte. Y esto, ¿no es esto de las cosas más difíciles? Que nosotros, los alcohólicos, podemos luchar, podemos sobrepasar muchas cosas, pero en cuanto al alcohol se refiere, no podemos. O sea, en cuanto al alcohol sustancias también, drogas, en cuanto al alcohol nos la pelamos, o sea, no podemos. Estaba explicado mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiéndome ahora, me sentí alentado por nuevas esperanzas. Durante 3 o 4 meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad y hasta ganaba algún dinerito. Seguramente en eso estaba la solución. Conocerse a sí mismo. ¿Es esta la solución? No. El conocimiento de uno mismo, yo que apunté que no sirve ante el alcohol, sí ayuda a que te conozcas, pero no es la solución.
No te va a servir para dejar de beber, obviamente tampoco, ni para controlar tu manera de beber, si eres alcohólico. O sea, si eres alcohólico, la única solución es espiritual, la única solución es Dios. No hay nada más. Entonces aquí, al menos él ya sabe que tiene una enfermedad física y mental, sabe que su voluntad se debilita. El problema es que todavía, aunque tiene todo este conocimiento, todavía no sabe ni está aplicando, porque no lo sabe, la solución. Pero no lo estaba, porque llegó el día temible en que volví a beber, obviamente. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral descendió como la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo regresé al hospital. Esto, donde dice regresé al hospital, este es el segundo internamiento de Bill W. Y esto fue en julio de 1934. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe de que en un año todo acabaría con una falla del corazón durante un delirium tremens, o tal vez con un edema cerebral. Pronto tendrían que llevarme a un manicomio o a una funeraria. El delirium tremens es un episodio agudo de delirio y generalmente es ocasionado por la abstinencia. No tenían que decírmelo. Lo sabía y casi acogía con regocijo la idea. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo, que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado. Aquí vemos, no está hablando exactamente de desvivirse, pero sí vemos cómo el desvivirse, que primero le repugnó, luego tal vez era una opción, ahora ya es algo que lo ve casi como con júbilo, como con alegría. Aquí, en esta parte, donde dice ahora, no está claro cuándo fue, o sea, Bill W. se internó 4 veces. No está claro cuándo fue el tercer internamiento. Entonces yo aquí lo que sugiero es que subrayemos esta parte que dice ahora. Y vamos a leer y ahorita te voy a decir sobre el tercer internamiento. Dice: ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedían. Pensé en mi pobre esposa. A pesar de todo, habíamos sido muy felices. ¿Qué no hubiera dado yo para poder reparar los daños? Pero eso ya había pasado. No hay palabras para describir la soledad y desesperación que encontré en ese cenagal de autocompasión. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más. Estaba hundido. El alcohol era mi amo. Tembloroso, salí del hospital, totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin beber por algún tiempo. Entonces, de aquí donde dice el temor me sostuvo sin beber por algún tiempo, estamos en septiembre de 1934. Entonces, de esa palabra que te sugerí en la página pasada, subrayar la de ahora, entre esto y esto, entre ahora y el siguiente párrafo donde dice tembloroso, fue su tercer internamiento. No se sabe en qué fecha fue, o no he encontrado la fecha, pero fue en algún periodo de lo que leímos ahorita. Pero volvió la locura insidiosa de la primera copa, y el día del armisticio de 1934 volví a beber. El día del armisticio es el 11 de noviembre. Todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que encerrar en algún sitio o que dando tumbos llegaría a mi fin miserable. Aquí está la locura insidiosa de la primera copa, pues es la obsesión. Regresó la obsesión, regresó la idea descabellada de volver a beber, de echarte una. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer. En realidad, eso era el principio de mi última borrachera. Esta frase de qué oscuro parecía todo antes de amanecer es un proverbio que el autor es Thomas Fuller. Y este proverbio, a lo mejor hay alguien que lo dijo antes, pero el dato que tengo es que surgió en el año 1800. Pronto sería lanzado como por una catapulta hacia lo que me da por llamar cuarta dimensión de la existencia. Cuarta dimensión de la existencia. Dice, llegaría a saber lo que son la felicidad y la tranquilidad.
el ser útil en un modo de vivir que va siendo más maravilloso a medida que transcurre el tiempo. En el libro, en todo este libro grande, hay alrededor, creo que son 3, hay 3 menciones de la cuarta dimensión de la existencia y ninguna concuerda con la otra y no son claras. En sí, la cuarta dimensión de la existencia puedes tomarlo como algo que está fuera del tiempo, se refiere a algo espiritual, algo más allá. Una definición que yo escuché que me gusta mucho es que si tú tomas las 3 dimensiones que conocemos de un humano, que son la dimensión espiritual, la dimensión mental y la dimensión social, si tú luego alineas las 3 y empiezas a vivir chido, entonces ya estás viviendo la cuarta dimensión. O sea, la cuarta dimensión es congruencia en tus 3 dimensiones, entre tu mente, tu espiritualidad y el espacio físico, el lugar, o sea, la sociedad en donde vives y te desarrollas. Cuando se alinean esos 3, es cuando ya estás viviendo en la cuarta dimensión. Eso es algo que leí por ahí y se me hizo padre. Reitero, no hay una definición exacta. Simplemente sabemos que es un modo de vivir, como dice Bill W., que va siendo más maravilloso a medida que transcurre el tiempo. O sea, es estar muy chido, conectado, operando con ese sexto sentido, que lo vamos a ver más adelante. Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Casual. Con cierta satisfacción pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero de colegio me preguntaba si podía ir a verme. Estaba sobrio. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. Ok, aquí ya estamos hablando de Evie Thatcher. Evie Thatcher no fue el mejor amigo de Bill W. El mejor amigo de Bill W. realmente fue el hermano de Lois, un hermano de Lois que se llamaba Rogers. Evie estuvo solamente un año en la escuela con Bill, en 9º grado, que en México sería el último año de secundaria. ¿Cómo habría logrado escapar? Claro que vendría a cenar y entonces podría beber libremente con él, sin preocuparme de su bienestar. Solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Bill lleva mucho tiempo sin escuchar ni saber nada de él y se emociona porque inmediatamente, o sea, el egoísmo, inmediatamente dice, no mames, inmediatamente piensa, a huevo, voy a poder pistear con este güey. Y como dice aquí, sin preocuparme de su bienestar. A él lo único que le interesa es volver a beber y qué mejor que con un viejo compañero de juerga. Esta parte donde dice que lo habían internado por demencia alcohólica es porque en Vermont había una ley que si te agarraban borracho 3 veces, te arrestaban y no te metían a prisión, te metían a un psiquiátrico. ¿Por qué? Pues porque el alcoholismo se consideraba una enfermedad totalmente mental y pues no tenías que estar en prisión, pero sí tienes que estar encerrado, entonces te mandaban a un psiquiátrico. Al zapote, papá. Hubo una ocasión en que alquilamos un avión para completar la juerga. Aquí la historia de esta parte donde menciona que alquilaron un avión fue que en Manchester, que está cerca de Vermont, de donde vivía Bill W., se había inaugurado una pista de aterrizaje. Bill W. y Evie estaban en un bar y se encontraron un piloto. Era un piloto que se llamaba Ted Burke. Y en la peda convencieron a Ted de que fueran a dar una vuelta en el avión. Y en la parte de acá se me pasó donde dice, y entonces podría beber libremente con él. Digo, es casi obvio, pero Bill W. escondía su consumo. Entonces, estando con su amigo, estando con Evie, pues iba a poder beber sin preocuparse de que alguien lo cachara. Iba a poder estar a gusto. Su visita era un oasis en el desierto de la futilidad.
Exactamente eso, un oasis. Los bebedores son así. Se abrió la puerta y ahí estaba él, fresco el cutis y radiante. Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente. ¿Qué era lo que le había sucedido? Pues ¿qué era lo que le había sucedido? Pues espiritualidad. En la mesa le serví una copa. No la aceptó. Desilusionado, pero lleno de curiosidad, me preguntaba qué le habría sucedido al individuo. No era el mismo. Vamos, ¿de qué se trata?, le pregunté. Me miró a la cara con sencillez y sonriendo me contestó. Encontré la religión. Me quedé estupefacto. Así es que era eso. El pasado verano un alcohólico chiflado y ahora sospechaba un poco más chiflado por la religión. Tenía esa mirada centelleante. Sí, el hombre ciertamente ardía en fervor, pero que dijera disparates si así le convenía. Además, mi ginebra duraría más que sus sermones. Pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez, solicitando que se suspendiera su internación. Habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Hacía 2 meses de eso y el resultado era evidente de por sí. Surtió efecto. Aquí hay algo. ¿Esto te suena parecido? ¿Una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción? Bueno, aquí la historia es donde en las páginas pasadas donde dice que él de lo único que se había enterado era de que lo habían internado por demencia alcohólica, es porque lo habían arrestado ya por 3ª vez por andar borracho en la calle. No te mandaban luego al zapote, no te mandaban luego al psiquiátrico por demencia alcohólica. Lo que pasaba es que te presentaban ante un juez y ya él decidía tu condena, él te sentenciaba. Se presentaron Roland H. y su amigo, que era hijo del juez, y convencieron al juez de que lo dejara salir. Y el juez les dijo, ok, está bien, no lo voy a mandar al psiquiátrico, pero se los voy a encargar a ustedes. Y ustedes van a responder por él. Y Roland H. y su amigo se quedaron así como, uy, ¿y ahora qué hacemos, cabrón? Roland H. y este otro cuate eran muy cristianos y ellos pertenecían a los grupos Oxford. Entonces lo que hicieron fue a Evie, al que vimos ahorita, que llegó a la casa de Bill, le dieron asilo en un edificio donde era como el cuartel o donde sesionaban los grupos Oxford. Le pusieron una condición, que él tenía que hacer el bien y que tenía que pasarle el mensaje de los grupos Oxford a otras personas. Entonces fue por eso que Evie no lo metieron al psiquiátrico y fue inmediatamente o casi inmediatamente a pasarle el mensaje a Bill W. Y en donde Evie vivía era en Manhattan. Él vivía en un lugar que se llamaba Oxford Mission. Era el edificio, el cuartel de los grupos Oxford. Ahí es donde vivía Evie. A Evie le dieron un cuartito, era como, pues tenía una camita y baño y demás, y ya lo dejaban estar. Pero estaba ahí con la condición de que si se volvía a emborrachar y demás, pues ahora Roland H. y el otro iban a tener consecuencias. Había venido para pasarme su experiencia, si yo quería aceptarla. Me sentí asustado, pero a la vez interesado. Tenía que estarlo, puesto que no había más remedio para mí. Pues claro. Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del juramento de temperancia que nunca firmé, el desprecio bonachón de mi abuelo hacia alguna gente de la iglesia y sus actos, su insistencia en que los astros realmente tenían su música y también su negación del derecho que tenía el ministro de decirle cómo interpretar las cosas, su falta de temor al hablar de esto poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado, me hacían sentir un nudo en la garganta. Ok, uno de los principios de los grupos Oxford es que tenías que transmitirlo. Tenías que transmitir lo que ellos vivían, lo que ellos les enseñaban. Si tú eras un miembro de los grupos Oxford, tenías que pasarlo. Bill W. estuvo en los grupos Oxford y gracias a eso fue que él se inspiró
para crear lo que es el día de hoy Alcohólicos Anónimos. En los grupos Oxford tenían 28 preceptos, que esos eran como sus pasos, por así decirlo. De estos 28 preceptos, Bill W. solamente pudo aceptar 5, que esos fueron la base para al inicio tener 5 pasos, luego tener 6 pasos y eventualmente tener 12 pasos. Que originalmente se iba a quedar como un programa de 6 pasos, y esto literal fue por marketing, porque ellos creían que se escuchaba mejor que fueran 12 pasos. Por eso el programa se dividió en 12. Y esos 5 preceptos son los conceptos básicos del alcoholismo o de Alcohólicos Anónimos, que tienen que ver con la admisión, el análisis de la personalidad y la catarsis, ajustar las relaciones personales, depender en algún poder superior o en Dios. Y el 5 es trabajo con otros. Adaptado esto, aterrizado, esto a veces se da en las juntas de información. Eso fue la base para que Bill W. desarrollara el programa. O sea, si su amigo Evie no llega a pasarle el mensaje, a lo mejor no tendríamos AA hoy, carnal. En esta parte de aquí donde dice la promesa del juramento de temperancia, un juramento de temperancia significa abstención de malas acciones y usar el poder del espíritu. Eso significa. Además, aquí está con su amigo, Evie está pasándole el mensaje y Bill W. está pisteando. Y mientras Evie está hablando, Bill W. está en la pendeja acordándose de lo que decía su abuelo, acordándose de ese juramento de temperancia, bla, 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 bla. No está yéndose a otro lado. O sea, esto le está trayendo recuerdos, pero sí le está moviendo cosas. La visita de Evie, lo que le está diciendo Evie a Bill W., sí está teniendo un efecto en él. Recordé aquel día en la pasada guerra, en la catedral de Winchester. ¿Te acuerdas que al inicio leíamos cuando Bill W. partió a Europa, cuando llegaron aquí, cuando dice desembarcamos en Inglaterra, visité la catedral de Winchester? Dice, muy conmovido, me dediqué a pasear por sus exteriores. Bueno, aquí dice que se dedicó a pasear por sus exteriores. Eso fue lo que nos contó aquí. Pero acá vamos a ver qué fue lo que sucedió dentro de la catedral. Dice, siempre había creído en un poder superior a mí mismo. Muchas veces me había puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo. Pocas personas lo son en realidad, porque esto significa tener una fe ciega en la extraña proposición de que este universo se originó de la nada y que marcha raudo, sin destino. Mis héroes intelectuales, los químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas sugerían que eran grandes leyes y fuerzas las que operaban. A pesar de las indicaciones contrarias, casi no tenía duda de que había de por medio una fuerza y un ritmo poderosos. ¿Cómo podía haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una inteligencia? Inteligencia con mayúscula. O sea, se refiere a algo superior, pero le está llamando inteligencia. Sencillamente tenía que creer en un espíritu del universo, que no sabe de tiempo ni limitaciones, pero solo hasta aquí. No sé si a ti te pasó, yo ya lo he visto en muchos alcohólicos, que al principio su poder superior fue el universo, el sol, la madre naturaleza. Y sí está bien creer en esas cosas, así como Bill W., pero esa es una de las maneras más genéricas que existen para referirte a un poder superior o a Dios. No estoy diciendo que esté mal si eso es lo que crees, simplemente ahorita vamos a ver cómo luego Bill W. cambia esto. Dice, de los clérigos y de las religiones del mundo, de eso precisamente era de lo que yo me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal que era amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esa teoría. Si no sabes cómo crear un poder superior, o si no sabes cómo referirte a Dios, o tienes algún problema para encontrarlo, algo que puedes hacer es utilizar esto. Amor, poder sobrehumano y dirección. Si algún día no recuerdas o tienes problemas con el concepto de Dios, recuerda que puede ser amor, poder sobrehumano y dirección. Y eso tal vez puede ayudarte a tener más clara la idea de tu poder superior. A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre,
no seguido muy de cerca por aquellos que lo invocaban. Su enseñanza moral, óptima. Había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil. De lo demás no hacía caso. O sea, aquí Bill W. aplicaba el toma lo que te sirva. Las guerras que se habían librado, los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían provocado me causaban repugnancia. Yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante, y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el diablo, éste parecía ser el amo universal, y ciertamente me tenía dominado. Pero mi amigo, sentado frente a mí, manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado. Ok, aquí dice categóricamente. Cuando dice que manifestó categóricamente, se refiere a que fue algo rotundo. Fue algo rotundo y que fue algo jerárquico. Y aquí habla de su voluntad humana, que es de lo que hemos estado hablando, de cómo ante el alcohol la fuerza de voluntad del humano no funciona. La voluntad tiene que ser superior. Los médicos lo habían desahuciado. La sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo, había admitido una completa derrota. Entonces, efectivamente, había sido resucitado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Ok, aquí esta parte donde dice los médicos lo habían desahuciado. Esto nos lleva otra vez a lo que hemos visto de cómo el alcoholismo se consideraba como una enfermedad que al principio vimos que era incurable y luego lo cambiaron por irremediable, y donde dice que como él había admitido una completa derrota, este es el primer paso de Bill W. ¿Se había originado en él este poder? Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento, y en mí no había absolutamente ningún poder. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que, después de todo, la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano, algo que había hecho lo imposible. Esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado, aquí estaba un milagro. Sentado a la mesa frente a mí, en voz alta proclamaba las buenas nuevas. Okay, aquí sigue hablando de Evie, y aquí es donde Bill W. está viendo la prueba de que los milagros existen. Me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Una base, nosotros le decimos una base espiritual. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaban en mí vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía, y este sentimiento se intensificaba cuando se hablaba de que podía haber un Dios personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía al concepto de un zar de los cielos, por más amoroso que fuera su poder. Desde entonces, he hablado con decenas de personas que pensaban lo mismo. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de cómo hablar de que tu poder superior sea, o que lo identifiques como una inteligencia, como el espíritu del universo? Aquí Bill W. dice igual que el hablar de una inteligencia creadora, una mente universal, son cosas que él sí puede aceptar, pero aquí donde dice zar de los cielos, o sea, ¿cuál es la diferencia de referirte a Dios como una mente universal o como un zar de los cielos? La diferencia es que cuando hablas de un zar de los cielos, le estás dando forma. Y esto de mente universal, espíritu de la naturaleza, pues sigue siendo algo genérico. Y al ego le gustan esas cosas genéricas que suenan de una manera racional. Esto de ser una inteligencia creadora es algo racional que sí puedes aceptar. Pero este concepto de zar de los cielos, pues te resistes a eso. O al menos Bill W. ahorita se está resistiendo a ver a Dios de esa manera.
Aunque luego vamos a ver más adelante cómo le llama luego a Dios. Mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña del hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. O sea, de congelado a descongelado. Hay un dicho que dice que el intelecto mata la fe. El intelecto mata la fe porque el intelecto busca cosas con principio y con fin, cosas racionales, cosas que puedas probar, cosas que quepan en una lógica. Y normalmente la fe, pues no lo puedes encajar en algo así. No puedes comprimir la fe. La fe y Dios son cosas que sí lo puedes ver de una manera intelectual, pero principalmente a Dios, a la espiritualidad, lo percibes con el corazón, no tanto con tu mente. Pero sí tienes que tener una mente abierta. Luego dice, solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de ese punto, sobre una base de completa y buena voluntad. Podría yo edificar lo que veía en mi amigo. ¿Quería tenerlo? Claro que sí, lo quería. Así me convencí de que Dios se preocupa por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. Aquí en esta parte donde dice que Dios se preocupa por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente y que solo se trataba de estar dispuesto a creer un poder superior, Bill W. está practicando su segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso habla de que solamente un poder superior podía devolvernos el sano juicio. Llegamos a creer, dice antes. Entonces, eso es lo que está ahorita practicando Bill W. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral se me hizo evidente de golpe. Y esto de aquí, este párrafo, esta parte de acá, esto específicamente lo escribió en 1939. Dice, por un breve instante había necesitado y querido a Dios. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo, y vino, pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos, más aún por los que bullían dentro de mí, y así había sido siempre. Qué ciego había estado yo. En el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicado el tratamiento, porque daba señales de delirium tremens. Bill W. se internó, sabemos, 4 veces. Aquí donde dice en el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Este es el 4º internamiento. No está claro qué día fue. Sé que fue, y te paso la fecha, en diciembre de 1934. Entró a su 4º internamiento. O sea, Bill W. tuvo su despertar espiritual en su 3er internamiento. De ahí volvió a beber, se internó otra vez y a partir de ahí ya alcanzó la sobriedad permanente. Allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebí entonces, para que se hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin Él estaba perdido. Esto aquí él está practicando el 3er paso. Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo con mayúsculas, o sea Dios, me los quitara de raíz. Esto de aquí es condensado en los pasos 6 y 7. Después de entonces no he vuelto a beber ni una sola copa. Mi compañero de escuela fue a visitarme y lo puse al tanto de mis problemas y mis deficiencias. Hicimos una lista de las personas a quienes había dañado o contra las que tenía resentimientos. Yo expresé mi completa disposición para acercarme a esas personas, admitiendo mis errores. Nunca debería criticarlas. Repararía esos daños lo mejor que pudiese. Ok, aquí el pasado es el 8º paso.
Este de acá de repararía esos daños lo mejor que pudiese es el 9º paso. Algo que se me pasó es que aquí tengo apuntado el 4º paso y el 4º paso se menciona aquí en esta parte donde dice sin ningún temor encaré mis pecados. Sin ningún temor encaré mis pecados ese es su 4º paso. De hecho, si tú investigas y googleas, Bill W. hizo su 5º paso mucho tiempo después, incluso creo que después de que se publicó el libro o cuando se publicó el libro él todavía no había hecho su 5º paso. Luego dice, pondré a prueba mi manera de pensar con el nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. De esta forma, el sentido común se convertiría en sentido no común. Aquí nos está hablando del 10º paso. Cuando estuviera en duda, permanecería en quietud y le pediría a Él dirección y fortaleza para enfrentarme a mis problemas tal y como Él lo dispusiera. Aquí nos está hablando del 11º paso, que habla de permanecer en quietud, habla de la meditación y pedirle a Dios la dirección, es la oración, es ese contacto que se establece con Dios. En mis oraciones nunca pediría para mí, excepto cuando mis peticiones estuviesen relacionadas con mi capacidad para servir a los demás. Solamente entonces podría yo esperar recibir, pero eso sería en gran escala. O sea, cuando haces las cosas pensando en servir a alguien más, vas a recibir en gran escala. Mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto entraría en una nueva relación con mi creador. Con su amigo, está en minúscula, se refiere a Evi, que tendría los elementos de una manera de vivir, que era la respuesta a todos mis problemas. La creencia en el poder de Dios, más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de cosas, eran los requisitos esenciales. Aquí dice que esto iba a ser la respuesta a todos sus problemas. O sea, está hablando en plural, no se está refiriendo solamente al alcohol, se está refiriendo a cualquier cosa en su vida que representara algún obstáculo o alguna dificultad. Sencillo, pero no fácil, tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. Aquí clave, no del ego, del egocentrismo. El ego no es malo. Lo que es malo es el ego exacerbado, el ego inflado. Eso es lo que es malo. Eso es lo que te va a meter en problemas. Por eso hay que destruir el egocentrismo. El ego no lo puedes destruir. La única manera de destruir el ego es que te mueras o que quedes vegetal, que quedes en coma, que ya no sepas ni quién eres ni cómo te llamas. Luego dice, en todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz, quien preside sobre todos nosotros. O sea, hace unas páginas Bill W. decía que él podía creer en algo o ver a un poder superior como una inteligencia o como un espíritu del universo, como una mente universal, pero ahora ya le está llamando el Padre de la Luz. O sea, esto ya es algo mucho más personal, ya le dio forma, ya hizo el concepto de Dios suyo, ya es propio. Ahora es el Padre de la Luz, eso es Dios para él. Estas eran proposiciones revolucionarias y drásticas, pero en el momento en que las acepté, el efecto fue electrificante. Esta parte donde dice que en el momento en el que las aceptó y el efecto fue electrificante es cuando él tuvo esta experiencia espiritual donde dice que se iluminó la ventana y que sentía el aire como si estuviera en la cumbre de una montaña. Tuve una sensación de victoria, seguida por una paz y serenidad como nunca había conocido. Había una confianza total. Me sentí transportado, como si me invadiera el aire puro de la cumbre de una montaña. Es esto. Dios llega a la mayoría de los hombres gradualmente, pero su impacto en mí fue súbito y profundo. No te agüites si tu despertar espiritual no es como el de Bill W. Para todos es diferente. A Bill W., como dice, fue súbito y profundo. Algunas personas se van a tardar a lo mejor 1 mes, 6 meses o años en tener un despertar espiritual o en poder cambiar de cierta manera como llevan su viaje espiritual. Pero tú no te desesperes. La experiencia de Bill W. fue así. Mientras tú lo estés buscando,
pues vas por buen camino. Entonces no te agüites ni te desesperes si tu despertar espiritual o tus experiencias espirituales no han sido así de épicas, sino han sido como dice Bill, súbitas y profundas. Van a llegar. Momentáneamente me alarmé y llamé a mi amigo el doctor para preguntarle si yo todavía estaba cuerdo. Escuchó sorprendido mientras yo hablaba. Su amigo, el doctor, pues es el doctor Silworth. Luego dice, finalmente movió la cabeza diciendo, le ha sucedido a usted algo que no comprendo, pero es mejor que se aferre a ello. Cualquier cosa es mejor que lo que tenía usted. Ese buen doctor ve ahora a muchos hombres que han tenido tales experiencias. Sabe que son reales. O sea, son experiencias espirituales. Mientras estuve en el hospital me vino la idea de que había miles de alcohólicos desahuciados que estarían felices de tener lo que tan gratuitamente se me había dado. Tal vez podría ayudar a algunos de ellos. Ellos, a su vez, podrían trabajar con otros. O sea, aquí Bill W. todavía no ha pasado el mensaje ni ha hecho nada. Pero él ya se está imaginando en que esto que él está sintiendo, en enseñárselo a otro, pasárselo a otro, y luego formar la cadenita, formar ese tú la traes y que ese se lo pase a otro y a otro y a otro y que así siga. Mi amigo había hecho hincapié en la absoluta necesidad de demostrar esos principios en todos los actos de mi vida. Era particularmente imperioso trabajar con otros, tal como él lo había hecho conmigo. Ok, aquí Bill todavía no lo hace, pero Bill está aceptando practicar el 12º paso, que no lo ha hecho, porque aquí está todavía en el hospital. Aquí no está haciendo nada, solamente se lo está imaginando. La fe sin obras es fe muerta, me dijo, y cuán cierto es, tratándose de alcohólicos. Porque si un alcohólico, este párrafo de aquí, córtate el dedo, subráyalo con tu sangre, dice, porque si un alcohólico deja de perfeccionar y engrandecer su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio por otros, no podrá sobrellevar las pruebas y decaimientos que con certeza vendrán más adelante. Si él no trabajaba, era seguro que volvería a beber, y si bebía, seguramente moriría. La fe estaría muerta entonces. Tratándose de nosotros, es precisamente así. En la opinión del médico vimos un párrafo, una parte donde dice que Bill W. era un paciente que tenía ideas y que inmediatamente las llevaba a la práctica. Y aquí menciona que la fe sin obras es fe muerta. Este es un programa de acción. Acción, acción y más acción. Mi esposa y yo nos entregamos con entusiasmo a la idea de ayudar a otros alcohólicos a resolver su problema. Afortunadamente fue así porque las personas con las que había tenido tratos de negocios permanecieron escépticas por más de un año, durante el cual pude conseguir poco trabajo. No estaba muy bien entonces, me acosaban olas de autocompasión y de resentimiento. Esto, a veces, casi me llevaba a la bebida. Pero pronto percibí que cuando todas las otras medidas me fallaban, el trabajo con otros alcohólicos salvaba el día. Esto es algo muy real, esto sí funciona. Si algún día te sientes mal, como vimos el termómetro espiritual, te sientes inquieto, irritable y descontento, algo que puedes hacer es ponte a servir. Háblale a otro compañero o a quien tú quieras. Háblale y pregúntale por él y por cómo va su vida. Y funciona. Cualquier preocupación o cualquier cosa que te quite el sueño o que te esté poniendo irritable, luego ya lo vas a ver de otra manera. Servir a otros funciona. Y además no bebes, entonces win-win. Estando desesperado, he ido muchas veces a mi viejo hospital. Al hablar con alguien de allí me sentí asombrosamente reanimado, parado sobre mis propios pies. Es un plan de vida que funciona cuando las cosas se ponen duras. Empezamos a hacer muchos amigos y entre nosotros ha crecido una agrupación de la cual el ser parte es algo maravilloso. Sentimos la alegría de vivir aún bajo tensiones y dificultades. He visto a cientos de familias poner sus pies en el sendero que sí llega a alguna parte. ¿Por qué? Porque este estilo de vida sí funciona, el otro no. El otro pues sí te lleva a lugares, te lleva a cárceles, hospitales y la muerte, pues.
He visto componerse las situaciones domésticas más imposibles, peleas y amarguras de todas clases eliminadas. He visto salir de manicomios a individuos para reasumir un lugar vital en la vida de sus familias y de sus comunidades. Esto es algo impresionante porque cuando se publicó este libro, cuando se abrieron los grupos, como antes la solución para los alcohólicos crónicos, la solución para ellos era encerrarlos en psiquiátricos. Cuando salió este libro y cuando se abrieron grupos de Alcohólicos Anónimos, les pasaron el mensaje y muchos alcohólicos que llevaban ahí encerrados pudieron salir y, como dice aquí, reasumieron un lugar vital en la vida de sus familias y de sus comunidades. O sea, gracias a ellos pudieron sacar a muchos de los alcohólicos que estaban en los psiquiátricos y volvieron a tener su vida normal. Hombres y mujeres que recuperan su posición. No hay casi ninguna clase de dificultad y de miseria que no haya sido superada entre nosotros. En una ciudad del oeste, que es Akron, Ohio, hay 1 millar de nosotros y de nuestras familias. Nos reunimos con frecuencia para que los recién llegados puedan encontrar la agrupación que ellos buscan. A nuestras reuniones informales suelen asistir entre 50 y 200 personas. Estamos creciendo en número así como en fortaleza. Ahorita depende del grupo, las membresías y la asistencia a los grupos han bajado, pero si encuentras en grupos donde las juntas en promedio son de 10, 12, hasta 20 o 30 miembros, ¿no?, de asistencia. Y en cuanto a números, pues en la última convención, aquí tengo el dato de Puebla, pero creo que la última convención nacional que fue en Guadalajara fueron también alrededor de 50,000 alcohólicos. En México hay alrededor de 15,000 grupos, o al menos este es un dato que yo tengo de hace como 3 o 4 años. Luego dice, un alcohólico en sus copas es un ser despreciable. Nuestra lucha con ellos puede ser fatigosa, cómica o trágica. Un infeliz se desvivió en mi casa. No podía o no quería darse cuenta de nuestra manera de vivir. Este cuate que dice que se desvivió, lo que sucedió es que la casa de Bill W. era como una mini clínica, no anexo porque los trataban bien, pero era como un lugar, un mini hostal para enfermos alcohólicos, y le dieron asilo a un cuate que era alcohólico pero que también era ludópata, y un día lo cacharon robando dinero del bolso de Lois y él le ganó la vergüenza y se desvivió. Esa es la historia de este cuate que dice que se desvivió en su casa. Luego dice, sin embargo, dentro de todo esto queda un amplio margen para divertirse. Me imagino que algunos pueden escandalizarse ante esta mundanalidad y ligereza, pero detrás de esto hay una gran seriedad. La fe tiene que operar en y a través de nosotros las 24 horas del día, o de lo contrario pereceremos. O sea, esto es de a huevo. Ok, esto no es sugerido, esto no es de no lo hagas si no quieres, bebé, ahijado, chiquito. No, esto es a huevo. La fe tiene que operar en ti y a través de ti las 24 horas del día. O de lo contrario vas a perecer, cabrón. Luego dice, la mayoría de nosotros creemos que ya no necesitamos buscar más la utopía. La tenemos entre nosotros, aquí y ahora. Aquella sencilla charla de mi amigo en la cocina de mi casa se multiplica más cada día en un círculo creciente de paz en la tierra y de buena voluntad para con los hombres. Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos, murió el 24 de enero de 1971. Ok, hasta aquí llega nuestro estudio de la historia de Bill. Bill W. falleció de cáncer de pulmón, nunca dejó de fumar. Vimos cómo no creía en Dios, vimos la progresión de las consecuencias de su alcoholismo, vimos sus logros, éxitos, vimos sus fracasos, vimos la progresión de su enfermedad, vimos cómo idolatraba a falsos héroes, cómo de ser alguien que no creía, luego se hizo en alguien de fe,
Y todo esto sirve para identificarnos. Hay muchas cosas con las que a lo mejor no te vas a identificar de la historia de Bill, y eso está bien, es obvio, no te vas a identificar con muchas cosas, pero con lo que muchos sí nos podemos identificar es con su lucha contra el alcoholismo, su lucha ante su enfermedad, cómo lo intentó y al final no pudo y se derrotó, y gracias a Dios encontró la solución. Y es lo que tenemos el día de hoy. Bill W. aquí dice que es el cofundador de Alcohólicos Anónimos. Se dice que Bill W. y el Dr. Bob son los cofundadores porque el tercer fundador es Dios. Y si te preguntas, ahorita vimos la historia de Bill y lo que sigue es el capítulo 2, hay una solución. Si te preguntas por el Dr. Bob, su testimonio viene al final y es la pesadilla del Dr. Bob. Por una parte, en realidad abrimos con la opinión del médico, pero el capítulo 1 es la historia de Bill y el último capítulo es la pesadilla del Dr. Bob. Para el siguiente video vamos a estudiar el capítulo 2. Hay una solución. Algo que no he mencionado, tienes estos audios, tienes estos videos, pero todo lo que leas, todo lo que escuches aquí, haz notas, grábatelo, eso te va a ayudar a que se te haga memoria el escribirlo, para que el día de mañana se lo pases a otro alcohólico que todavía esté sufriendo. Espero que te haya gustado, dime qué fue lo que más te gustó de la historia de Bill, dime con qué te identificas, con qué no. ¿Qué pensaste de su trabajo? ¿Qué pensaste de cómo se las ingenió en Wall Street? De su amigo Evie. Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye.